No, profe. A ver, Juan Daniel. O sea, no me digas el nombre de tu sitio, sino dime, digamos, el atractivo, la Ya, de la costumbre. frontera, profe, de la frontera. Somos un país que tenemos frontera con 5 países. De Bolivia. ¿Que de Yunguyo? ¿De No. Puno? ¿De Puno? No, pero mira, lo que tú dices, si tú dices frontera, se supone que tenemos frontera con Tumbes. En el norte, definitivamente no es después de Tumbes. Tumbes, ¿qué se llama? Piura también es frontera con el Ecuador. Cajamarca, Amazonas, ¿no? Loreto, que es con Colombia, definitivamente es por ahí. Pero usted dijo, ya lo dijo ya la respuesta ya. El segundo de Yunguya. O sea, Puno. Dijo usted Puno. No, pero se supone que, mira, está mal porque mira, el departamento es Puno, ¿no? Pero la provincia que son frontera con Bolivia es Yunguyo, es Pero también, es cerca, ¿no? más o menos, más o menos. Y también Huancanemo, en el otro lado, ¿no? Pero por ejemplo, Ayaviria, Zángaro, Juliaca, etcétera, que están en Puno, eso no tiene nada que ver con la frontera ¿qué se llama? Con Bolivia. Bueno, para Pero yo soy todos, Puno mismo, profe. del mero mero. ¿Sabías que este año no va a haber la fiesta de la Candelaria, Juan Daniel? Dígame, profe. No va a haber la fiesta de la Candelaria. No sé, creo. ¿No? ¿Que nunca has participado? O sea, ¿no has bailado alguna vez? No, ninguna vez. Pero tu familia sí, Tampoco. que son evangélicos. Sí. Ah, sí. O sea, tu canción favorita es esta. Alabaré, alabaré a mi Señor. A la Alabaré a mi Señor. aleluya, mi señor, profe. Ah, no, aleluya. Te pondría una de aleluya, chévere, de que se llama uno del pata de Yuri Ortuño. Aleluya, aleluya. Es una saya. Aleluya, mi Señor, aleluya. Déjame decirte que te estoy bromeando, pero en el caso de los evangélicos, ¿qué es lo que me agrada? O sea, que cuando tú vas, digamos, algo así como misa, digamos, ¿no? Todos saltan, cantan, así, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de nosotros, que somos la mayoría católicos, cuando vamos a misa, sentarse, de rodillas, pararse. O sea, parecemos robots, no, no participamos. ¿Mm? ¿O no, Nicole? ¿Estoy mintiendo? Creo que la Nicole no va ni siquiera a misa, es una farisea. ¿Tú vas a misa? Di la verdad, ¿vas a misa? Antes de la pandemia sí, pero ahora no. ¿Cuál era tu templo? En las noches, los domingos. ¿Pero cuál era tu templo? O sea, ¿cuál era tu iglesia? ¿A dónde ibas? Cerca de mi casa hay una iglesia. Y lo que Y estoy diciendo es cierto, que el padre decía, tomen asiento, pónganse de pie. Así no sé, ¿no? Era un cura alegre. no era un cura bien dinámico. Mm. Bien, hijos, hoy día trabajamos, ya estamos con más de 40, trabajamos el tema. Es un día muy bonito, no es que de pronto me estoy inventando, los que estamos aquí en Arequipa, como por ejemplo, a ver. Buenos días, profesor. ¿Estás acá en Arequipa, mi hijita? Sí, ¿En qué distrito? en Socoy. Hijita, has visto, porque como estás creo en tu cama todavía, pero has visto cómo está el Misty hoy día? No salió de mi casa. ¿Qué? ¿Cómo no se va a ver de tu casa? ¿Qué cosas vives detrás de un edificio? ¿Por qué no se va a ver? ¿Por qué no se va a ver? No sé, si sales al patio, si sales a la azotea, ¿no se va a ver el Misty, Ariana? No, porque está tapado todito. Mm. Por las lluvias. Al contrario. Ah, bueno, la cosa es que para todos los demás, tómense la molestia. Ronald dice, todos bien así, digamos. Pero la cosa es que yo estoy viendo en este momento el Misty y realmente está hermoso. ¿Por qué? Porque ha estado nevando en las partes altas y entonces vestidita de blanco, así más o menos la mitad, ¿no? O sea, los que quieren tomarse una foto, chévere, porque tampoco es todos los días para pelado, el Misty, pero ahora está como se dice de fiesta. ¿Mm? Entonces, ¿por qué
la parte es porque de la mitad prácticamente, de la mitad para arriba está blanco y de la mitad para abajo no. ¿Qué significa? ¿Qué cosa ha caído por ahí? Para que esté blanco. A ver, Iván. Angie dice la nevada. Muy bien. Puede ser nevada, o sea, nieve. Muy bien, Angie. Pero también, ¿qué podría ser? Aparte de la nevada, otro tipo de precipitación que lo ponga blanco, ¿cuál sería? Granizo. El granizo, muy bien, Denis. Pero además, ese es un indicador. Uno dice, ¿no? Se ha formado como una línea. Pero qué raro que se supone que ahí llueve y en la parte baja de Miraflores, por ejemplo, no llueve. En la parte baja de que se llama de Mariano Melgar, así más o menos, no llueve. Entonces acá hay una respuesta. Ese tipo de precipitaciones que se llaman sólidas, o sea, la nevada, la granizada, se dan más o menos a partir de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Miren ustedes, ¿eh? Profesor, en Arequipa estamos en este momento en 2.500. En Puno, Juan Daniel, se supone que es normalazo, ¿no? Una nevada, una granizada, o es que nunca has visto tampoco. Que yo sí, sí he visto, me ha caído una roca, me caído. Entonces, en Puno, por ejemplo, ¿por qué? Porque se supone que Puno no está a 2.500, está más o menos a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, y por lo tanto es normal para nosotros que de pronto caiga una granizada, que de pronto caiga una nevada, normalazo, ¿no? Pero aquí en Arequipa, donde estamos, que estamos 2.000, no puede ser. Si alguien dice, por ejemplo, profesor, me han dicho, me han contado, puede ser, ya, será porque están buscando capaz en los, ¿no? Pero eso que ha podido pasar, eso en Arequipa, si es que ha pasado, eso ya no es, digamos, una precipitación normal. Todo lo que en geografía es anormal tiene un nombre. Todo lo que en geografía es anormal tiene un nombre. A ver, futuros ingenieros, fenómeno, muy bien Franco, es un fenómeno, o sea, no es que es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno meteorológico, un fenómeno, ¿no? De la naturaleza, así más o menos, ¿ya? Para ustedes solamente les corresponde en el temario, Angie, pro Nicole, es solamente cambio climático, ¿ya? Fenómeno. Pero en mi punto de vista, ¿cómo vamos a hablar de cambio climático si ni siquiera sabemos lo que es clima? Así que por si acaso, un poquito vamos a trabajar lo que es clima, ¿ya? Aquí está. Un ratito, un ratito. A ver, a ver. Creo que el internet está chanchito. Ahí está. Climatología peruana. Aprender el tema, hijita, es cambio climático, ¿no? Ya. ¿Qué, profesor? Acá dice, por ejemplo, clima, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que estamos hablando en este momento, que en Arequipa está lloviendo, en Arequipa está nubladito, que en Arequipa, etcétera, etcétera, todo eso se repite todos los años. No es que de pronto ahora por primera vez en la vida estemos viendo eso, no. Se repite en esta temporada. Como también en Arequipa, por ejemplo, en el mes de agosto casi siempre corre bastante viento. ¿Mm? Como que en Arequipa, por ejemplo, casi la mayor parte del año siempre tenemos un hermoso cielo azul. Eso que estoy repitiendo se llama clima. ¿Mm? Pues en este momento, por ejemplo, todo, estoy dando gracias a Dios porque se supone que está todo bonito, ¿no? Estoy trabajando con ustedes. Pero ¿qué pasa si de pronto en este momento que son las 7:10 empieza a correr viento fuerte? Yo mismo digo, qué raro, ¿no? Viento y todavía un poquito que se empieza a nublar más fuerte. Ya. Entonces es medio raro. En el momento está pasando, eso se llama tiempo. ¿Qué cosa es tiempo? Dice, estado momentáneo de la atmósfera. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero ir a Puno, pero en este caso no iría a Puno todavía, pues. Pero, por ejemplo, iríamos mañana, por ejemplo, sábado y domingo, vámonos donde, a Mollendo, a la playa. Pregunta para todos. Por favor, traten de responderme con micro. Si vamos a ir a Mollendo el fin de semana, ¿qué tenemos que averiguar? ¿El clima o el tiempo? A ver.
El clima. El clima. No puedo ingresar con mi celular porque la señorita monitora no me ha puesto la señorita Nicole. A ver, no. ¿Cómo era? Creo que siempre tengo ese problema contigo, hijita. No puedo ingresar con mi celular. Asistirá. Le mandé por WhatsApp, profesor. Sí, hijita, sí, sí. Ujú. One moment, please. Por favor, por favor. Clima. O sea, teóricamente esa es la respuesta. Gracias, hijita linda. No, profesor, varios comentamos por el chat que es el tiempo. El tiempo, ya. Como no he visto acá. Y así la mayoría respondía el tiempo, entonces por mayoría, por democracia, se supone que es tiempo. Que fuera así en el examen, ¿se imaginan? Por mayoría las respuestas. Aprobados todos, profe. Aprobados, ¿no? En realidad, hijitos, se supone que si queremos ir amoliendo, lo que tenemos que saber es cómo va a ser en el día, en el momento. Por lo tanto, la respuesta es tiempo. ¿Mm? Incluso cuando pasan en televisión, ¿no? ¿Acaso dicen, y el informe del clima? No dicen, el informe del tiempo. O sea, ¿cómo va a ser, no? Día soleado, día nublado, así, tiempo, ¿ya? Si todos han respondido, la mayoría han respondido tiempo, la respuesta correcta es tiempo. ¿Cuáles son los elementos? Ya, los elementos, por ejemplo, en Arequipa, en Puno, en Dubái, en Berlín, en todo sitio, son los mismos. ¿Mm? Siempre son los mismos. ¿Cuáles son esos los mismos? Por ejemplo, el sol en este momento, la radiación, que para mí es uno de los más importantes, ¿no? Frío, calor, temperatura. Las lluvias, la granizada, la nevada, etc. Precipitación. ¿Mm? Cuando estás cerca al mar, a lo menos en invierno, lo que parece que estuviese mojado, ¿no? La humedad. La presión atmosférica. ¿Cómo se sabe, por ejemplo? Se supone que estamos hablando del peso del aire que es sobre nuestras cabezotas. ¿Cómo se sabe, por ejemplo? Aparentemente yo vivo moliendo y arriba se supone que es lo mismo. No es lo mismo, ¿saben por qué? Porque si, por ejemplo, estás en moliendo y de pronto hoy día mismo dices, podemos ir a Puno. Normal, pues se va a Puno, 5 o 6 horas, normal. Pero ya más o menos pasando a Arequipa, ¿qué cosa crees que pasa con tus oídos? A ver, en cualquiera. ¿Nunca han viajado? O sea, ¿qué les ha pasado en los oídos cuando han viajado así? Se tapan, muy bien. Se tapan, pues. Se tapan. ¿Eso qué significa? Que tu cuerpo, tu hermoso cuerpo, tu escultural cuerpo, tu cuerpo caribeño, estaba acostumbrado, ¿qué cosa? A lo de moliendo, donde hay supuestamente mayor presión. ¿Hay ratito? Está bien, hay mayor presión. ¿Ya? A medida a nivel del mar hay mayor presión. Si te vas al mismo Puno, ¿qué tienes? Menos presión. O sea, porque estás, pues, se pone más o menos a 3.500. Otro indicador, ¿cuál es? A ver. ¿Qué pasa? Le falta oxígeno. Les falta oxígeno. Porque se supone que uno está acostumbrado a más, ahora estás a menos. También al revés, ¿eh? Digamos que voy de Puno a Moliendo. Entonces, como ya en Puno me he acostumbrado a esa presión, entonces cuando voy a Moliendo, a Camaná, igual se me tapan los oídos, ¿no? Porque ya tengo, pues, más aire, más oxígeno, algo así más o menos. Es la famosa presión. Como la presión no es la misma en todos los lugares del mundo, entonces los diferentes tipos de presión, ¿qué cosa me van a originar? Los vientos. ¿Mm? Los vientos. ¿Los vientos qué tienen? Los vientos tienen dirección, los vientos tienen, ¿qué cosa? Velocidad. Y también lo último sería acá la nubosidad, o sea, las nubes, ¿no? O sea, las nubes que es además resultado del famoso ciclo del agua. Por acción de este hermoso sol, ¿qué va a pasar en este momento? Si ha llovido ayer, por ejemplo, el agua empieza, ¿qué cosa? A evaporarse. ¿Mm?
Cuando está arriba, se empieza a condensar. Cambio de nombre. Condensación, ¿qué significa? Formación de nubes. Y luego, nuevamente, ¿qué pasa? Precipitación y dando vueltas. Por eso que el agua nunca se acaba. Pero ¿por qué en Puno es diferente que en Arequipa el clima? ¿Por qué en Mollendo es diferente que el clima, se me ocurre, en Apurímac? ¿Por qué? Porque en el Perú, como que no tenemos un solo tipo de clima, tenemos distintos tipos de clima. ¿Cuál es el factor? Todo lo que hemos hablado de elementos, ¿ah? La pregunta es, ¿cuál es el factor que determina que tengamos diversidad de climas en el Perú? ¿La altura? La altura, pero tiene un nombre. Porque en el La examen cordillera fue de los Andes. la cordillera de los Andes, muy bien. Y entonces acá, hasta ahí vamos a avanzar y luego entramos ya propiamente al cambio. Pasábamos. Ahí está. Ya, factores climáticos. Está acá la relación de los factores. Dicen, no solamente la cordillera, pero en todo caso la pregunta, bueno, ¿cuál es el más importante? Porque realmente la cordillera. Existen otros como las corrientes marinas, el anticiclón del Pacífico Sur, y acá está un listado. Pero miren, acá voy a explicar esto. Ya. Miren. Vamos a agrandar un poco más. Ya. Acá tenemos la cordillera de los Andes, ¿correcto? Ya. Si queremos trabajar esto por regiones, se supone que todo esto, ¿qué cosa es? La sierra. La sierra. Y en este lado están las selvas. Selva alta, selva baja. Y en este lado está la costa. Y además, de la costa a un costadito, ¿qué está? El Océano Pacífico. Y la parte que nos corresponde del Océano Pacífico se llama, ¿qué cosa? Mar peruano. Si se han perdido, solamente levanten la manito y nuevamente explico esta parte. ¿Eh? ¿Me están entendiendo acá, no? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, quiero que ustedes van a complementar. En este lado está el Océano Pacífico, o sea, el mar peruano, hasta las 200 millas. Muy bien, voy a recorrer, paso toda la costa, paso toda la sierra, paso toda la selva, cruzo la selva y ya estoy en otro país. ¿En qué país estoy? Brasil. En Brasil, sigo avanzando Brasil. Y llego a otro océano. ¿Qué océano es? Atlántico. El Atlántico. Muy bien, pero como he llegado al Brasil, se supone que esa parte se llama, ¿qué cosa? Mar del Brasil. ¿Sí o no? Más o menos he llegado ¿a dónde? A la ciudad maravillosa. A ver, ¿qué conocen? ¿Cuál es la ciudad maravillosa? ¿Dónde está el Cristo? Como maravillas del mundo. En Río de Janeiro. Estoy en Río de Janeiro, estoy en Belo Horizonte. De las playas. Hay una diferencia. Acá, si estamos en este lado, por ejemplo, en Lima, estamos en Camaná, estamos en Hilo, ustedes saben que la mayor parte que cosa hay aguas frías en el mar peruano, por más que estemos en el verano, son aguas frías. En Belo Horizonte, en Río de Janeiro, o sea, en el Brasil, las aguas son, ¿qué cosa? Tropicales. Por favor, no estoy diciendo en ningún momento que son calientes, sino solamente tropicales. Un poquito más de temperatura, pero no, más chévere. Ahora viene la pregunta. ¿Dónde habrá más formación de nubes? ¿En el mar peruano o en el mar de Brasil? Brasil. En el mar de Brasil, muy bien. Porque se supone que las aguas son tropicales. Segunda pregunta. ¿Dónde habrá más lluvias? ¿En el mar del Perú o en el mar de Brasil? Brasil. Muy bien, ya está. Y efectivamente, esa es la imagen que tenemos de Brasil. Todo verde, así como nuestra selva, ¿no? O sea, porque llueve constantemente, incluso en Río de Janeiro, etcétera, etcétera. Ya está. Muy bien. ¿Qué tiene que ver eso con el clima peruano? Ahora sí. Las nubes se mueven. A ver. Sí, por el ¿Y quién viento. las mueve? ¿Quién las mueve? ¿Quién las mueve? El viento. El viento. Muy bien. Deben saber que nosotros vivimos en el hemisferio sur. No es que hay dos hemisferios en función de la línea ecuatorial. No solamente el Perú, Brasil, Argentina, Chile, Australia, etcétera, etcétera, la África, todos estamos en el hemisferio sur. Y así como en Arequipa hay vientos en agosto,
En esta parte de la Tierra hay unos vientos que se llaman planetarios. Son los famosos vientos alisios. ¿Ya? Y por la dirección, miren ustedes, por la dirección que usted pone, se supone que más o menos, o sea, no es que los vientos tienen dirección, velocidad, vienen del lado este, o sea, más o menos del Brasil, al lado oeste, o sea, más o menos del Perú. Entonces, por lo tanto, en esa lógica, esas nubes que son abundantes en Brasil, avanzan, cruzan todo su territorio, sigue lloviendo, y llegan al Perú. ¿Dónde llueve en el Perú? En la selva. Pero solo hay dos selvas, muy bien. Entonces en la selva baja llueve, ¿ya? Recuerda, ¿no? Sigue avanzando a las nubes. ¿Dónde también llueve? En la selva alta. Además, por si acaso, la selva alta en el Perú es el lugar donde más llueve, ¿eh? Donde siempre para casi nublado. Stop. Pero ¿por qué no pueden pasar al otro lado? ¿Qué cosa pasó? Las nubes. Denis está con su gallo. La cordillera, bro. La cordillera es como una pared que impide el paso de las nubes. O sea, como que ahí chocan. No pueden pasar. ¿Cómo que no pueden pasar? Porque se supone que las nubes, acaso están en el infinito, las nubes se pueden formar, tampoco digo que a 100 metros, ¿no? Digamos que se forman a 1000 metros, 2000 metros. Ya vamos a poner 3000 metros en la selva. ¿Ya? Y cuando digo que chocan, por ejemplo, con la cordillera, por ejemplo, el Huascarán mide más de 6000 metros. 6, 7, 6, o sea que no pueden pasar. En ese lado se quedan. De tal manera que la cordillera, ¿qué cosa ha originado? Que el Perú tenga prácticamente dos climas importantes. Este lado de la selva, que es lluvioso, que es caluroso, que es húmedo, mientras que en este lado sería, ¿qué cosa? Al revés, seco, ¿no? Seco. ¿Por qué sería cálido en este lado? Porque en la costa no es que hay desiertos, por eso es cálido. Pero son dos climas distintos por culpa de los Andes. A todo esto repasando, ¿de dónde llegaron las nubes? ¿De dónde llegaron las nubes? Chicos, intervengan, carambas. Angie dormilona. Gabriel. ¿Nadie quiere intervenir? Nadie, siempre, nadie. Así son. Son unos traidores. Me hacen sentir mal. Por ese gusto ahora voy a cambiar de tema. Una vez más, ¿de dónde vienen las nubes? ¿De qué lugar vienen las nubes? ¿No ha dicho, profe, de Brasil? Yo he dicho eso, pues. O sea que yo voy a dar el examen. Si no doy el examen, pues saco 20. Pero ustedes van a dar el examen. Pues estoy preguntando, de Brasil, pues. Pero a ver, si la pregunta en el examen es medio así, digamos, Busqueita. Las nubes que son, ¿cómo diría? Las nubes. A ver, no, en todo caso, las lluvias que se producen en nuestra selva, ¿no? Tienen como origen las nubes que vienen del Brasil. Porque, ahí tendrían que completar, porque las aguas del mar de Brasil, o si quieres del Océano Atlántico, ¿cómo son? Tropicales, muy bien, Nayeli. Me estaba desesperando. Ya, los demás se supone, estoy diciendo que esta parte no corresponde a ustedes, ¿ah? Pero ya tienen una idea de qué cosa es el clima, por qué es así, cuáles son los elementos, cuál es el factor principal, porque también hay otros factores que son las corrientes, el anticiclón, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de Vitalia, levanta la mano. Vitalia Nancy. Vitalia Nancy, has levantado la mano, hijita. Estoy preocupado, como has levantado la mano y lo tienes ahí, creo que media hora capaz te va a dar ¿qué decimos en Puno? Maculki. Ay, baja.
baja la mano. ¿Mm? F por ahí. No, está con la mano te levantada. Vitalia, por favor, baja, manito, baja. 2 años más, dice. Mm, acá la voy a... Listo. Vamos a hablar ahora de el cambio climático. Muy bien. ¿Qué es cambio climático? Es el cambio significativo del clima que dura por un periodo de tiempo extendido. O sea, no es que de pronto, por ejemplo, en este momento, una tormenta, es cambio climático tampoco, pues, porque de pronto se repite, ¿no? Por ejemplo, a ver, para todos. Tú, Juan Daniel, cuando estabas en Puno, en el colegio, digamos, has estado en el... ¿Qué promoción eres? 2012. 2012. O sea que tienes cuánto, mi edad, No, pero afecta menos todavía. ¿verdad? Has participado en los desfiles, Sí, ya. ¿Ya participabas con sombrero? Todavía no, en los desfiles. con sombrero, con sombrero. Ya, entonces tú me preguntas a mí, ¿y usted, profesor, participaba en los desfiles? Yo también participaba en los desfiles, pero ¿qué decían, por ejemplo? Hacerse cortar el cabellito, bien guapos los chicos, las chicas también con sus colas, ¿qué? Francesas, con su moño. Aquí era el desfile, empieza a las 10 de la mañana, 11 del día, hasta llegan los papás a mirar todo eso. ¿Qué ha cambiado? Uno, que los desfiles son temprano, ¿no? Para que no nos afecte el sol. Y dos, como dice en este caso Juan Daniel, sí o sí tienen que pasar ahora, no solamente ellos, sino las chicas también con sombrero. Es más, si el papá está ahí preocupado, te pone incluso bloqueador, etc. ¿Eso por qué se ha dado? ¿O por qué se da? Respuesta, porque hay un cambio, pero. ¿Mm? Hay un cambio climático. ¿Mm? Entonces, una cosa es cambio climático y otra cosa es efecto invernadero. El efecto invernadero, por ejemplo, siempre. Ahora hay desfile virtual. Y todavía se equivocan, ¿no, Alex? El efecto invernadero, más o menos, para que entendamos esto, es porque de pronto ingresan los rayos solares a la Tierra. ¿Y qué pasaría si inmediatamente rebotan? Se van a la atmósfera. Yo me imagino que la Tierra nos estaríamos congelando. Segunda alternativa. ¿Qué pasaría si los rayos solares ingresan y se quedan? O sea, todo se queda. Me imagino que nos zancocharíamos, ¿no es cierto? Entonces, el efecto invernadero, ¿no es cierto? Es, digamos, hasta ciertos años atrás, era natural, o sea que, por eso que no utilizábamos sombrero, no nos colocábamos bloqueador, porque era normal, o sea, siempre estaba presente, ¿ya? Pero ¿qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando ahora? Así dicen, ¿no? En el TikTok. ¿Qué está pasando ahora? Ahora, pues, se supone que le estamos metiendo cosas que no deben ser, ¿m? Y estamos aumentando gases que se llaman gases de efecto invernadero. ¿M? Capaz no nos damos cuenta, qué sé yo, ¿no? Pero la cosa es que estamos haciendo eso y de pronto ese efecto invernadero ya hace que el clima cambie. Cambie. ¿Ya? ¿Cuáles son esos gases, esos famosos gases? Mira, están acá. Por ejemplo, el dióxido de carbono. Todos generamos dióxido de carbono. ¿Saben por qué? Porque acá en el número 3 dice, su fuente principal es el consumo de combustibles fósiles. O sea, ¿quién podría levantar la mano diciendo, pues, yo soy pura bicicleta, yo nunca he subido a un carro? No, todos, en algún momento utilizamos eso, ¿no? Porque tenemos carro propio, porque hemos subido a una combi, qué sé yo, una moto, ¿no? O las industrias, etcétera, etcétera, etcétera. El número 1 dice, del dióxido de carbono, se encuentra en concentraciones relativamente bajas en la atmósfera. A pesar de sus bajos niveles, se trata del mayor impulsor del calentamiento global. Pero como dije yo, gases de efecto invernadero, estoy hablando en plural, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿otro cuál es? El óxido nitroso. Acá, por ejemplo, un detalle. En el Perú, hemos dicho que la principal actividad económica en este momento es la minería.
Pero los que son antimineros dicen, por ejemplo, la minería contamina, dicen, ¿no? No dejan de tener razón. Contamina, hijitos. Pero, por ejemplo, en Arequipa, ¿no? El Valle de Tambo, es agricultura, y por lo tanto no debe haber ahí que se llama el famoso Tía María. Agro sí, mina no. Ya. Eso es lo que gritan ellos. Pero lo que no dicen es la verdad, porque también la agricultura, ¿qué cosas se contamina? ¿Cómo que contamina? Por el uso de fertilizantes, ¿no? De plaguicidas, de pesticidas, no solamente en el Valle de Tambo, incluso en Puno, incluso en Camaná, incluso en el norte, en todo sitio, ¿no? Por eso que cuando vamos al mercado y compramos frutas, compramos verduras, compramos tubérculos, ¿acaso dura? Rápido se empieza a malograr porque tiene eso, ¿no? Ya no es tan natural. Y eso genera, ¿qué cosa? Esto, óxido nitroso. O sea, cada vez que ahora que escuchen que la agricultura también genera, ¿qué cosa? Contaminación. ¿Qué más? Van dos. Los clorofluorocarbonos. Ahora también, Denis, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a una fiesta, Denis? Ayer dice. Ah, su diablo. Franco, Denis. ¿Tú, Gabriel? ¿Cuándo has ido a la... No, pero sí, yo respeto las normas. Muy bien, hijito, no eres como el Juan Daniel que para en puras fiestas COVID. Pero vamos a regresar a los tiempos normales. A pesar que como ustedes son teóricamente adolescentes, no imagino que en tercer año haya full fiestas, ¿ah? Pero en mis tiempos sí, ya que éramos poneros, las fiestas ahí. ¿Ya? Angie, ¿te gusta bailar? Dime la verdad, Angie. Ya, mira, debes saber que el primer terno que me regalaron fue un terno medio blanquito, pero no para hacer mi primera comunión. Una gala, dice, una gala. Escucha. Estaba de moda la película. ¿Han visto? A ver, vean ustedes en el internet una película de John Travolta. Fibernal. Pero era con terno blanco, pues. Era la moda. Y bueno, digamos que era un tono. ¿Qué hacíamos para el tono? Miren lo que hago. Normal. ¿Quién te iba a decir hoy qué estás haciendo? Normalazo. Las chicas también supongo por todo así, Normal. Iba donde la flaca a su casa, los ambientadores ponían, ¿no? O sea, que decían, entraba a la casa y decía, ay, qué rico, olor a flores, Ya. Eso, ¿qué cosas son? Los famosos ambientadores, los aerosoles, ¿no? O sea, era una moda, no solamente en Arequipa, no solamente en Puno, en Tumbes, era una moda, digamos, mundial, ¿ya? Su costo también era bajo, etcétera, etcétera. Hasta que de pronto alguien, un científico, un grupo de científicos dijeron, no hagan eso. Porque esos gases, ¿no? No se disuelven, se elevan, y lo que están haciendo es debilitar la capa de ozono. Pero como el hombre es bien obediente, otra vez. Y de pronto el grupo de científicos dijeron, oigan, ya le han hecho hueco a la capa de ozono. Ahí nos dimos cuenta, ¿no? De que, por ejemplo, ya podía haber cáncer a la piel, que los problemas de la piel, etcétera, etcétera. ¿Quién tuvo la culpa? Nosotros. Entonces, de alguna forma se ha prohibido, ya no se utiliza mucho eso. De alguna forma, no digo que de pronto no, en algunos lugares se sigue vendiendo todo eso, pero como que ha bajado bastante. Pero se sigue generando esto de estos gases sintéticos, se siguen generando, sí. Porque todos en la casa tenemos una refrigeradora. Todos en la casa tenemos, por ejemplo, un horno microondas, ¿no? Entonces, esos gases sintéticos son fabricados por su utilidad, dice, en la industria de refrigeración, de todas maneras. Estamos hablando de todo el mundo, no solamente en Lima, no, en todos sitios, ¿no? Entonces, esto continúa.
Y el metano, a pesar que en el banco dice hasta el vapor de agua, también dice vapor de agua. Pero acá, por ejemplo, miren, acá también creo que está, ¿no? Alvarito. Está bien. Dice dióxido de carbono, óxido nitroso, clorofluorocarbonos, aquí estamos, nos falta ahora metano, pero también dice vapor de agua y también dice ozono, ¿no? Pero en todo caso, para el examen, solamente los 4 primeros, ¿ya? Lo estábamos acá. El metano es producto de la descomposición del material orgánico en pantanos, basurales y estiércol. O sea que cuando botamos, por ejemplo, la basura, se supone que, digamos que incluso podemos clasificar, ¿no? Lo que es basura orgánica, los huesitos, las cáscaras, todas esas cosas, ¿no? Aparte, y lo que son plásticos, que es lo que es correcto, vidrios, latas, aparte, ¿no? Inorgánico. Lo sacamos a la esquina donde siempre se bota la basura. Entran en huelga quienes los municipales y la basura está, digamos, ahí una semana. Mucho todavía. En 2, 3 días así con el sol, la basura empieza a apestar. Se empieza a podrir, ¿sí o no? Eso se llama, ¿qué cosa? Metano. Y el metano dice, miren acá, en 100 años, una tonelada de metano podría calentar el globo 23 veces más que una tonelada del dióxido de carbono. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahora, de todos los animales, el que es más terrible en esto del metano, porque dice acá estiércol, son las vacas. Que las vacas, ¿no? Son rumiantes, generan metano que da miedo. Incluso pueden ver ustedes un documental, está en el Netflix, se llama Cowboy, no Cowboy, las vacas. Creo que el que financia todo es el famoso Leonardo DiCaprio. Pucha, terminas de ver eso, no te da ganas de comer ni siquiera un churrasquito, porque las vacas son terribles. ¿Cuáles son las causas que generan el calentamiento global? Por favor, Angie. Angie. No me traicionen, pijitos, a ver. A ver, ¿quién va a ayudarme? Levanta la manito. Para la lectura. Ya, por favor. Causas. Breseida linda, ¿cuáles son las causas, hijita? Todas, ¿verdad? No, Breseida, solamente la primera línea nomás donde dices. ¿Ves cómo me haces renegar, Breseidita linda? ¿Cómo me haces renegar? No es que por si acaso, por si las dudas. Ya. Sí, Ya me todo. saltamos. A ver si estaba atento. Todo, Breseida, todo. Ya, Todito. causas. Actividades humanas que pueden provocar un desequilibrio en la temperatura. Stop, hijita, ahí, por ejemplo, cuando dice actividades humanas, es en realidad, todos somos irresponsables, ¿no? Por ejemplo, con el uso de los combustibles, con los aerosoles, etcétera. O sea, ahí tenemos que ver ahí. Eso podemos evitar, por supuesto, pero estamos ahí. Sí, hijita. Las variaciones en la energía solar que llega al planeta. ¿Eso podemos evitarlo? ¿Qué dices tú? O sea, le podemos decir al sol, ya, Pesol, no te pases, Pesol, estás malogrando, no, o sea, no podemos meternos, eso escapa a nosotros. Sí, hijita. Los cambios en el efecto invernadero. ¿Qué dijimos? Que los cambios en el efecto invernadero se dan por la presencia, por lo que estamos haciendo especialmente con los gases de efecto invernadero, que son 4. ¿Quién me dice? O tú me dices cuáles son los 4 gases de efecto invernadero. A ver, ¿quién dice cuáles son los 4 gases de efecto invernadero que hemos estado trabajando? ¿Quién ha levantado la El mano? dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el otro no lo recuerdo. El CFC, clorofluorocarbonos. Los clorofluorocarbonos. Ya, muy bien, hijita. Sigue, Berseida. Las modificaciones en la reflectividad de la atmósfera y la superficie. Ya, eso tampoco no podemos nosotros ahí
decir, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo podemos mejorar eso? No se puede. Esto más, Breseid, esto más. Causas. Natural. Variaciones en la órbita de la Tierra. Variabilidad solar, tectónica de placas, actividad volcánica. Antropogénico, se supone que es lo que hace el hombre. Deforestación, aumento de actividad industrial, cambios en la cobertura vegetal y en los usos de la tierra, consumo de combustibles fósiles. Y ahora, lo que más me gusta. Recreo, Nicole, 5 minutitos, por favor. ¿Qué profesor? A ver, motivado, Manu, motivado. A ver, por aquí. Me he hecho una foto que es la que voy a subir en Instagram. A ver, por si algún amigo, oye, pues ya ha terminado de patinar, está en casa y... ¿Vale? Y se quiere unir. A ver, Manu, la foto era esta. ¿Eh? Le he dicho a mi mujer, Mary, ¿puedes hacerme una foto? Y ha salido lo que vais a ver ahora en Instagram. A ver, pongo ahí. Únete al directo, vale, y voy a poner. Y pongo que es en Twitch. Vale, pongo que es en Twitch para que los amigos lo sepan. Y aquí, pam. Y ahora el logo. Mira que lo sé, siempre lo digo, pero mira que me da cosa hacer esto cuando ya podéis estar por aquí los amigos. Bueno, a ver, vale. Vale. Aquí, compartir. Listo. Y ahora lo siguiente es entrar para aquí para ver vuestros comentarios.
Bueno, a ver qué tal. Vale, Manu, aquí estoy. Vale, en directo. Vale, le pincho ahí y ahí está. Profesor, y es hora. Bueno, a ver. Nada, va saliendo. Al final salieron cositas y hay una marca con nosotros. Compró las dos que habían en ese momento. Ahora he podido traer alguna más a la tienda porque estas llegan a cuentagotas y guapo que te montara la tabla de Brian. Esa está guay, ¿eh? Esa es una McLean. Esa está marca. No más es que. Y hacía tiempo que no traía yo. Me quedaba con ellos. Y mira, Perseguida, ¿cómo estás? Vale. A ver, de los que siempre participaban, Berseida, por ejemplo, a mí la chiquita que era el nombre, medio japonés. Acá todavía. O sea, un ratito, acá hay dos Ivanes. Iván Aldair, ¿dónde está? Iván Aldair. Prende tu micro, Iván Aldair. Un ratito, voy a colocar mi, ¿qué se llama? Mi batería. Ya, el otro Iván tampoco, el Iván Edison. Presente. Iván Edison. ¿Estás acá en el equipo, hijito? No, ¿Dónde estás? soy de Lago Puno. ¿De qué parte, Iván? Habla. Conozco todo Puno. ¿De qué provincia? Ayaviri. Uy. Diles a tus compañeros, ¿por qué Ayaviri es conocido? Porque se supone especialmente por un plato de comida. Cancacho. Aprendan, muchachos. El cancacho. ¿Quién sabe lo que es? Breseida, ¿sabe lo que es el cancacho? Sí, profesor. Delicioso, pues se supone. El cancacho es un asado. A ver si sabes de qué es el asado, hijita. Breseida. El cancacho es de carne, profesor. Profesor, no estoy de acuerdo. No sabía. No das cuenta, Breseida. Por eso que. Es que hace tiempo ya no como. No se trate, se supone que no se trate que con. Pucha, eso, ¿qué carne? A ver, tú, Ronald, ¿qué carne? De cordero, profesor. De cordero, o sea. Ay, Breseida, se supone que. Capaz ha comido un cancacho de pollo, la Breseida. Sí, Delicioso. De pollo rico. De pollo. ¿Quiénes hablan así? ¿Cómo hablan los de Puno, Juan Daniel? A ver, ¿cuál es su dejo? A ver, más o menos. Como, no sé, lo normal Sí, supongo. mira, así hablan. Ya, P. ¿Por qué P? Claro. Nada, P. Así dice, ¿no? El arequipeño, Bueno, no dice, sé, la verdad. el arequipeño dice más bien ya, pues. ¿Por qué, pues? El limeño dice pollo, gallina. Los norteños dicen, por ejemplo, el de Piura, guapaisano. Los charapas, micherete, di. Okay. En cada sitio tienen su forma de hablar. Y en mi casa, ¿En tu casa cómo hablan? Por ejemplo, en mi casa, mientras yo vivía en mi casa, digamos, hasta la época del colegio que he terminado, nunca escuché un disparate. Ustedes saben que la primera escuela que conocemos no es la escuela que decimos, ¿no? Sino el hogar. Nunca. O sea, porque yo veo que hay papás que le dicen así, así, ¿no? Nunca escuché. Entonces, de ahí entré a la Fuerza Aérea.
Y una de las cosas que más me chocó en la Fuerza Aérea no fue tanto el maltrato físico, sino fue el trato, o sea, desde que te levantabas hasta que te acostabas, todo era sacada de madre, ¿quién es el último? No había de que, a ver, por favor, soldaditos, que nada, último que come, último que termina, todo era carajo. Terrible, ¿eh? Un choque pésimo. Y cuando fue un mes de estar en el cuartel en la Fuerza Aérea, cuando fue un mes, llegó una especie de cura, o sea, para hacer como una especie de misa, pues, ¿no? Era un domingo. Y el domingo, se supone, todos estábamos escuchando la misa, entonces, el cura, pues, en la vida va a decir, persínense, carajo, ¿no? Se supone que el lugar, y cuando estaba haciendo ¿qué se dice? Su oración, todo eso, el cura, yo me di cuenta que todos estábamos llorando, especialmente yo, porque por primera vez, después de un mes, había una persona que nos estaba tratando como seres humanos, o sea, que no metía ajos. ¿Mm? O sea, todos los días era, desde que te levantabas, esa es la vida del cuartel, por si acaso. Es la vida del Perro, te cuartel. decía, perro, profe. No, desde el momento que ingresamos al cuartel, o sea, cuando llegamos, eso es lo que tú dices, ¿no? Yo dije, qué chévere, ¿no? Chagrandazo, pero desde donde ya nos vieron los que estaban uniformados, perros malditos, vamos acá. Dije, ¿qué pasa con estos para? ¿Están con rabia? ¿Qué pasa? Así, en su cara, perros malditos. Paso, ya lo terrible, ¿eh? Pero esas cosas también nos forman. Por eso no es bueno vivir en un globo, porque cuando sales del globo te das cuenta que las cosas son distintas. Pero yo he vivido todo eso, pues, ¿no? Lo bueno, lo malo, y de eso uno aprende. De eso aprende uno. He bajado bastante mi carácter. Uf. O sea, porque se supone que te tratan así te forman, pues, ¿no? Te choca. Hijita, pero así, o sea, miren. Pero cuando ya te vuelves así, como ellos No, o sea, comandan. cuando ya salí en mi vida, digamos, de civil, ya era así, o sea, ¿qué de bueno? Porque tengo que hacer todo bueno. Por ejemplo, lo de bueno era, digamos, ser ordenado, ¿no? O sea, tus cositas siempre bien dobladitas, planchaditas, el asearse, ¿no? Por ejemplo, el asearse, ya, vayan a la ducha, un ratito, el agua está caliente. En el cuartel, así sea a la 1 de la mañana, ¡a la ducha! ¿Qué? ¡A la ducha, carajo! Y a la 1 de la mañana en la ducha, y agua fría todavía. Entonces, ese tipo de cosas son buenas, pues, ¿no? Porque te disciplinan. Y te casas y sigues con eso, o sea, porque no es que dos tipos de personas se casan que vienen de familias distintas. O sea, eso origina problemas. Tuve que entender que no, pues, o sea, no, mi casa no era el cuartel. Poco a poco, hasta en el colegio, ¿eh? O sea, cuando empecé a trabajar en los colegios, ya que me tenían un miedo los chicos, ¡último! Ahí vino el profesor, todos así, en la clase. Relax. Ahora ya, ahora soy el chochera, el profesor chochera. ¿Cómo debe ser, pues, no? Porque supone que el colegio no es un cuartel en principio. Pero sí me gusta siempre la disciplina. Y como yo más o menos inculco a los chicos, pues yo siendo profesor en el colegio, por ejemplo, el ser bien vestiditos. Les digo, por ejemplo, ¿no? A ver, por ejemplo, nuevamente voy a trabajar ya con la Breseida. Breseida, ¿qué colegio eres? Profesor, soy del colegio, no sé si conocen Glorioso Héroes del Cenepa. Espera. Socabaya. No es Arequipa, es de La Joya. Ay. ¿Sabes uno que sea de Arequipa, Breseida? Nicole, ¿tú eres acá de Arequipa? Sí, profesor, sí. ¿Qué colegio? Del colegio Arequipa. Ya, mira, el prestigioso colegio Arequipa. Y entra a trabajar el profesor Dorian en el colegio, en el prestigioso colegio de señoritas Arequipa, detrás del seguro. Ese colegio, hijita, tenía bastante prestigio. Está mal que esté hablando incluso así, ¿eh? Tenía bastante prestigio, o sea, que ya no tiene, no, pero ha bajado. Ha bajado mucho. Ha bajado. Pero miren, ¿eh? Lo primero, ¿por qué me doy cuenta que ha bajado? Porque las chicas van ya, a ver, Nicole, ¿cómo iban? ¿Con buzo o no iban con buzo? Sí, para el auxiliar, bueno, cuando yo estaba, te llamaba la atención y ya la próxima ya no te dejaba entrar.
Ya, pero de todas maneras habían algunas que incumplían, pues. Entonces yo decía siempre a los chicos de mi colegio, les decía, miren hijitos, somos un colegio nacional. O sea, cuando me tocaba a mí, por ejemplo, me tocaba, pues, en secundaria puedo trabajar con tercero, cuarto, quinto, ¿no? Decía, ojalá que venga en este momento el director, mi clase, todos con uniforme, como debe ser. O sea, claro, cuando tocaba buzo también decía, todos con buzo, ¿no? Pero cuando tocaba listo, bien peinaditos, salvaditos. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, si vamos a la calle ahorita todos, qué dirán los vecinos? Uy, eso parece un colegio particular, todos chicos bien chéveres, ¿no? Pero cuando van con buzo, cuando van así nomás, o sea, todo, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Eso, por ejemplo, para mí es disciplina. Qué lindos pandilleros. No, pero todo caso bien chévere. De eso se acuerdan los chicos hasta ahora. O sea, por ejemplo, revisaba las tareas, la chiquita de pronto, Nicole decía, profesor, ahí está mi tarea. No te voy a revisar, Nicole. Pero profesor, no te voy a revisar y ya sabes por qué. Es que, profesor, mi camisa no es seca. No, señor. Tenían que venirme correctamente uniformados y ¡pum! Les ponía el sello. Y se fueron acostumbrando. Y se fueron acostumbrando. Así era yo. Hasta ahora. ¿Mm? Seguimos con el curso de geografía. Nos estamos despidiéndonos de geografía porque la próxima semana hacemos ya, por si acaso, economía. ¿En serio, profe? Vamos a hablar del dólar. El dólar sigue subiendo, ¿no? ¿Quién Sí. sabe? ¿Qué tiene? ¿Ves? Eso les pasa a ver por no leer periódicos. El dólar ya bajó, estaba más de 4 soles. Ahora está 3.80. Recontra bajado, pero miren. Ha bajado. Me estoy adelantando al tema de economía, ¿no? ¿Y por qué no baja el pollo? ¿Por qué no baja el gas? ¿Por qué no bajan las cosas? Porque se supone que cuando subía, ibas a comprar. Es que ha subido el dólar. Las señoras capaz ni saben lo que es el dólar. Está subiendo, pero para todo le metían al dólar. Ahora que ha bajado, miren ustedes, ha bajado de 4 soles ya. Está en 3,8. 3.8 está más o menos, ¿sabes? Creo nomás. Ha bajado. Y las cosas no bajan, o sea que la gente especula. Se llama especular. Esto ha leído ya mi amiguita Breseida. Breseidita de la prestigiosa institución educativa. Héroes del CENEPA. A ver, hijita, ¿cuáles son las consecuencias? Ya, el primero, aumento de fenómenos naturales. En esa parte, por ejemplo, se refiere al hecho de que, por ejemplo, en el Perú, se me ocurre el fenómeno del niño. Cada vez, a cada rato se escucha, ¿no? Fenómeno. Antes supongo que habría, pero cada 10, 15 años. Ahora cada rato, fenómeno del niño. Eso es consecuencia. Otra. El 2, las olas de calor son más frecuentes. Especialmente, por ejemplo, en Europa, cuando hay verano. Ellos están ahorita en invierno. Acá estamos en verano y están en invierno. Pero, ¿qué escuchamos? Incendios forestales, porque el calor es terrible. ¿No? ¿Qué más, hijita? El 3, desgastes de biomas polares. Los niveles del mar están subiendo. Eso se ve, por ejemplo, en el Discovery. ¿O no? No me decir que nunca han visto el Discovery. Como de pronto en los polos se desprenden prácticamente montañas enteras de hielo, producto del calentamiento global. ¿Eso qué implica? Que, por ejemplo, eso es lo que estamos hablando bien de los incendios, de los fenómenos del niño, de todo lo que estamos hablando, ¿eso qué implica? Que las economías de los países, ¿cierto?, se están debilitando también, pues otros vecinos están mejorando, ¿no? Efectos en términos económicos. Y también hay incremento de enfermedades tropicales, ¿no? El famoso dengue, por ejemplo, ¿no? Este calentamiento global, adivinen, durante el siglo XX, porque estamos ahorita en el siglo XXI, ¿no? Ha subido 178 centímetros, 1,78 m, ¿cómo la ven? ¿No? ¿Producto de qué? Pues del calentamiento, de los deshielos, todas esas cosas, ¿no? O sea, eso es peligroso, porque si no se detiene eso, por ejemplo, moliendo, podría desaparecer. Arequipa no, porque estamos a 2.500, pero no, pero muchas ciudades en el mundo, o incluso países enteros, En Europa, por ejemplo, hay un conjunto de países que se llaman Países Bajos. ¿Cuáles son? A ver. Holanda y Bélgica. Exacto, por ejemplo, están, como su nombre lo indica, parte de su territorio está debajo del nivel del mar, o sea, si sigue subiendo, van a desaparecer, ¿no? Es lo que pasa en el mundo. Ya. El efecto invernadero. A ver,
History. ¿Por qué eso? ¿De dónde viene eso del CENEP, hijita? Profesor, ¿De dónde viene eso, ese nombre del CENEPA? Era del CENEPA. Héroes del CENEPA es un nombre que ha nacido de una persona que antes había por esos lugares y por eso se había fundado ese colegio. Eso pasa con la mayoría. Pues soy del prestigioso colegio. Soy de así, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿quién estaba en el colegio de Arequipa? ¿Qué señorita era? Nicole. Nicole. ¿Cuándo se fundó Arequipa? Porque se supone que por eso era el nombre, ¿no? A ver, ¿cuándo se fundó Arequipa? Miren, hijita Breseida, héroes del CENEPA, porque en la época de Fujimori tuvimos una guerra, no. Una cosa es guerra y otra cosa es conflicto con el Ecuador. Entonces, en la frontera con el Ecuador hay un territorio que se llama CENEPA, incluso hay un río que se llama CENEPA. Entonces, en ese escenario fue el conflicto que tuvimos con los ecuatorianos, ¿no? Entonces, de ahí incluso que en los cuadernos, en las tapas, salía así como de los Rambos, los soldados peruanos, así, ¿no? O sea, los héroes del CENEPA, así más o menos, ¿no? De ahí viene eso, Breseida, ¿m? No porque haya llegado uno del CENEPA a vivir por tu sitio, no, es por eso, en honor a los héroes que defendieron la patria en el conflicto con el Ecuador. ¿En qué lugar? En CENEPA, en la frontera con el Ecuador. Ya, profesor, no conocí ese. Anótate. El efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra. Eso ya sabemos, ¿no es cierto? Ya está. El calentamiento global es el incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera. ¿A qué se debe? A la emisión de gases de efecto, o sea que estamos incrementando los gases de efecto invernadero. Ya está. Cambio climático. Creo que ya podemos trabajar las preguntitas. Ya está. Esto de la capa de ozono, esto creo que también está en la práctica incluso. Primero la advertencia fue, están debilitando. Y luego fue, ya le han hecho hueco a la capa de ozono. ¿No? No está. Entonces, felizmente que después ya algunos países, no todos, acá dice 27 países, se dieron cuenta de eso y firmaron un documento que se llama, ¿qué cosa? El Protocolo de Montreal, o sea, en Canadá. ¿Con qué propósito? Para regular el uso de los clorofluorocarbonos, que son los que en todo caso debilitan y destruyen la capa de ozono. ¿Ya? Ahora, el ozono, ¿es bueno, es malo? No, el ozono siempre ha estado ahí. Acá dice el ozono continuamente se produce, se destruye, manteniéndose constante en la atmósfera. Pero el hombre es el que está modificando eso. El hombre es el que está modificando. Esta es la forma como se hacen los huecos. Hay un hueco, especialmente en el polo sur, dice. ¿Qué es la lluvia ácida? Ya, entonces, por ejemplo, ha caído una lluvia en Arequipa, es lluvia normal, en Puno también lluvia. ¿Pero qué es lluvia ácida? Dice cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico y nítrico. ¿Cuáles son las causas que pueden originar una lluvia ácida? Pueden ser naturales y pueden ser humanas. Pregunta para todos. Juan Daniel, ¿en Puno podría haber que se llama lluvia ácida? ¿Qué es esto? No sé, supongo que no. No creo. Porque acá dice, por ejemplo, naturales, humanas, escapes de automóviles. Se supone que hay autos en Puno, ¿no? Pero ahorita vamos a aclarar. No había visto en el lago, profe. No, o sea, miren, cuando dice, por ejemplo, los escapes de automóviles, hay ciudades, todas esas cosas ahora las pueden o sea, lo que habla el profesor lo pueden contrastar ustedes en este caso buscando, ¿no? En el Google, en el YouTube. Por ejemplo, hay ciudades, dice, por ejemplo, como Santiago, ojo, como Ciudad de México, entre otras, también, en la India también creo, pero de sitios conocidos, Ciudad de México, Santiago. Son las 12 del día, y todavía los carros están, ¿qué cosa? Con los focos prendidos, con los faros prendidos. Porque no se puede ver. Pregunta, ¿es porque hay neblina? No, es porque hay una contaminación única, pues, de los carros, todo eso, ¿sabes? Y entonces, ahí sí podría haber, por ejemplo, en ese tipo de ciudades, lluvia ácida, porque acá dice los escapes de los
automóviles. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, en Arequipa, profesor, sí da cólera, ¿no? Pero no creo que estemos en ese extremo todavía. O sea, estoy hablando en la Avenida Independencia, acá estamos en la Avenida Independencia, la Avenida Goyeneche, o por el Avelino, a las 12 del día estamos con los faros prendidos, todavía creo que no hemos llegado a eso. En Lima tampoco. Otra razón podría ser, por ejemplo, las industrias. O sea, hay tanta fábrica, entonces eso se junta con las nubes. Entonces, en el Perú, ¿acaso somos un país industrializado? Creo que no. Pero en el Perú sí podría haber, por esto, causas naturales. Pregunta de la segunda semana o de la primera semana para todos. ¿Cuáles son los volcanes que están en actividad en este momento en el Perú? ¿Cuál? Misti, dice Misti. No, el Misti no, pijito. No lo metan al señor Misti. El Misti no está tranquilito ahí, no. Sabancay. ¿Cuál, Denis? Sabancay, bro. Ese es uno, está en Arequipa. Y el otro está en Moqueo, hijito. En Lubinas. Muy bien, Luis Sebastián. Esa música está chévere. Tixani Luis Pablo en Tacna. No te inventes. El Tixani no está en actividad, solamente, oficialmente ya está bien. Oficialmente hay 2 volcanes que están activos. El Sabancay en Arequipa y el que se llama y el Lubinas que está en Moquegua. No les miento, el Sabancaya más o menos hace más, como este sería 21 años. Siempre digo hace 20 años, estamos ya en el año 2022. Hace 21 años el volcán Sabancaya, día y noche, las 24 horas, está botando qué cosas, como nubes de gases. ¿No? Y a veces incluso es fuerte, o sea, ya salen en la televisión, salen, ¿no? El Sabancaya, o sea, más de lo normal. Ya está. Se supone que son gases tóxicos. Pregunta, ¿esos gases se pueden juntar con las nubes? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Si se juntan con las nubes, por lo tanto, deduzco que la lluvia ya no es lluvia normal, sino que cosa sería ya una lluvia ácida, ¿no? Pero en este caso no es por causa humana, sino por causa natural. O sea, se abría en el Perú eso, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Miren. Lisbeth, estás discutiendo con Kenny. Te ha escuchado, Lisbeth. Ahora de castigo, ponte a leer las consecuencias. Lisbeth, lee por si acaso acá las consecuencias, por favor. Ya, profesor. Consecuencias: contamina aguas subterráneas y las fuentes de agua, aniquilando especies acuáticas. Muy bien. Sigue, hijita. Sigue, por favor, Lisbeth. Debilita los árboles cuyas hojas contaminan el piso del bosque, impidiendo a la flora absorber agua y debilitándose ante las plagas. Continúa. Degradan los suelos y con ello mata a los microorganismos esenciales para la vida de las plantas. Y termina, destruyen las cosechas. O sea, por ejemplo, donde está el Sabancaya, que yo sepa, no existe algún pueblo, alguna ciudad, no. Estamos en la provincia de Caylloma. Pero debe haber algunas comunidades. Si hablamos de comunidades, se supone que viven dispersos, ¿no? Y si estoy hablando hace 20 años, ¿qué está pasando esto, 21 años? De todas maneras, ¿qué ha pasado con sus cosechas? ¿Qué ha pasado con sus animalitos? ¿Qué ha pasado con sus aguas? Ya, pues se supone que se ha malogrado, en otras palabras. Y los han tenido que reubicar, ¿no? Pues sería cuestión de investigar, pero no creo que estén viviendo ahí con ese tipo de peligro. Son las consecuencias, ¿ya? No tanto de los humanos, sino que consecuencias en este caso naturales. Que puede ser, dice acá, lo de los volcanes, o que puede ser la capa vegetal en descomposición. Pero más claro sería esto de los volcanes en erupción.
Es entonces que de pronto en algún momento los países, ¿no? Tampoco estoy hablando de hace años, ¿no? Pero acá dice 1972. Dijeron, qué terrible lo que está pasando, no en Perú, sino donde, en el mundo entero. ¿Qué hay que hacer? Hay que detener, hay que frenar el cambio climático. Entonces ahí todos los jefes de estados, ¿no?, de los principales países del mundo, se han empezado a juntar. Entonces, para el examen puede ser eso, ¿no? Lo de las cumbres de la Tierra, ¿ya? ¿Cuántas veces se han juntado para ver esto? 4. Una es la cumbre de la Tierra de Estocolmo, eso es en Europa, en Suecia. Luego fue en América, en Río de Janeiro. Luego fue en África, Johannesburgo. Y finalmente fue nuevamente en Río. Ya está, regresamos. ¿Qué cosa acordaron? Esa primera reunión que hubo, por ejemplo, en Europa, marca un precedente en el cuidado del medio ambiente internacional. O sea, miren, solamente como diciendo, esto está pasando en el mundo, así ¿no? En Río de Janeiro, en el año de 1992, en la época ya de Fujimori, se habla de esta palabra que es muy clave, yo diría, ¿no? El famoso desarrollo sostenible. Yo entiendo por sostenible que, o sea, todo lo que tiene un país se tiene que, de todas maneras, que se llama explotar, pero no depredar. Explotar, no depredar. Por ejemplo, en este momento en Arequipa, si yo les digo a ustedes, saben, hijitos, como me caen bien, el día de mañana les invito a todo el grupo, vamos a ir a comer, escojan, chupe de camarones, chicharrón de camarones, colitas de camarón, torrejitas de camarón, etcétera, etcétera. ¿Me aceptan? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿pero por qué? ¿Qué tal me das veneno? A ver, ¿por qué? Creo que Denis quería dar otra respuesta. Oye, Denis, ¿estás criando gallos? ¿Para qué acá no se escuchan los gallos? Amaneciendo. Bueno, quiero que me digan por qué no me van a aceptar, ¿no? El que se llama los camarones. Ya no hay camarones, profe. Ya no hay camarones, dice el Denis. Ya está. Otro. A ver, Luis Sebastián. A ver, el Iván que tiene micro, ¿por qué no me aceptarías o por qué me aceptarías, hijito? Estoy invitándoles a no les voy a cobrar nada. Mi mamá me dijo que no acepte nada de extraños, Ronald. Ronald. El hispano. La Lisbeth dice, no me agradan. Muy bien, Luis Sebastián. No deberían de aceptarme diciéndome lo siguiente, profesor, ¿cómo nos va a invitar usted? Si los camarones están en veda, ahorita, están en veda. Empezó creo que hace una semana, 2 semanas, y la veda no es una semana, 2 semanas, son más o menos 3 meses. En esos 3 meses, nosotros como consumidores, o sea, el profesor no debería decirles invito. Incluso si ustedes me aceptan, el restaurante no debería de vendernos, porque también estaría mal, ¿no es cierto? Y finalmente los que capturan el camarón tampoco deberían hacer eso, porque lo que no se dan cuenta, eso pasa en el mundo entero, ¿no? En nuestra ambición, siguen capturando, por si acaso. Tú vas a un sitio, hay todavía camarones, ¿ah? Vas a Tradiciones, vas a los restaurantes conocidos, y todavía hay camarones. Eso está mal. Porque ¿qué va a pasar cuando tú tengas tus hijos, ¿no? Cuando tengas tus nietos? Te van a decir, ¿sabes qué te van a decir? Abuelito, dice que en Arequipa había un plato que se llamaba chupe de camarones. Chupe de camarones. Sí, pues hijito, sí, antes había, ahora ya no hay. Eso no se llama aprovechamiento sostenible, eso significa depredación. Es más, yo qué cosa me acuerdo, miren, de niño, como soy de Puno, en Puno se supone, no hay, por ejemplo, machas. El ISPI. No, pijitos, se supone que en Semana Santa, hijitos, se supone que no se come pollo, no se come pollo, no se come carne, si no se puede comer en este caso pescado, ¿no? ¿O no? En cualquier sitio.
Estoy acordándome de la época hasta el colegio. Entonces, ¿qué decía mi mamá? Hijito, anda a comprármelo, machitas. Iba a la tienda, y no les miento que las machas vendían así como si fuera chuño en sacos. Era barato. Lo remojaba, supongo, las machas secas, y hacía picante de machas, algo así mi mamá. Pucha, rico. Mira lo que estoy contando. 2022, fácilmente comemos machas. A ver, de ustedes, ¿quién ha comido machas? A ver. Lisbeth, Denis, Luis Sebastián, Juan, los Ivanes. ¿Quién ha comido No machas? conozco, profesor. Ni siquiera conoce a la Lisbeth. Langi dice solo en Semana Santa. ¿Pero has comido? No sabía. Creo que sí. ¿Si han comido? Mentirosos son, ¿ah? Se supone ya no hay muchas machas. Lo que ha habido, que cosa, es una depredación de eso, ¿no? Arroz de mariscos. Con caucao, dice Langi. Un loco, dice. Ya les creo, pero ya no hay peces, pone así en abundancia, a eso me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque se depredó entonces, ¿qué cosa? Las machas, ¿ya? El ispijito no me gusta. Mira, para serte honesto, mira, no estoy diciendo que haga mal a Puno, ¿eh? Puno, yo te lo puedo vender como, digamos, como paisajes, el lago Titicaca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hijitos, de la comida, la Lisbeth dice, ¿qué es? Ay, Lisbeth, caramba, la Lisbeth. Puno, hijo, en comida, por ejemplo, y a ver, ¿qué les invitaría? De caldo, un chairito. De comida, 10 segunditos, una trucha. Una trucha. Más después, el cancacho, pues, ¿no? El cancacho, sí. Pero después no hay muchos platos, ¿ah? El ispi, por ejemplo, no me gusta el ispi. No me gusta. No me gusta mucho. Yo me refería que ya no hay nada. Mis respetos, hijito, Arequipa, porque Arequipa sí tiene más variedad. Claro que también Arequipa no me gusta también mucho porque es comida pesada. O sea, por ejemplo, cómete un pastel de papas, su rocoto relleno. Claro, es medio pesado, es la comida arequipeña. Más me gusta la comida norteña. Más me gusta la comida norteña. ¿Ya? Así que... ya, estábamos hablando de eso de las cumbres, ¿no? Preguntas de las cumbres o me he salteado. Ya, entonces la cumbre, por ejemplo, nos hemos quedado, creo, en esta de acá, la de Estocolmo, y acá estábamos hablando ya de desarrollo sostenible. Se habló sobre los problemas de producción de componentes tóxicos, alternativas de energía y escasez de agua. Todos hay problemas mundiales, como se dice, ¿no? En Johannesburgo, en Sudáfrica, perdón, buscaron promover más el desarrollo sostenible, nuevamente se repite la palabra, mejorar la vida de las personas en pobreza, ojo, ¿no? Porque las personas que viven en pobreza capaz no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen servicios básicos. Y revertir la degradación del medio ambiente. ¿No? Y luego, ¿dónde estamos? La cumbre de Río, la última, que fue en el año del 2012. Rescataron las siguientes amenazas: desertificación, agotamiento de recursos pesqueros, ¿no? Contaminación, deforestación, extinción de especies, calentamiento global como el principal desafío de nuestra época. Ya. Creo que no voy a hacer, ya. Esto también, por ejemplo, en una pregunta, en un examen viene esta pregunta. El Acuerdo de París... no, estamos mal. El Protocolo de Kioto, ¿no? El Protocolo de Kioto está vigente. Siempre se habla, ¿no? El Protocolo de Kioto que se firmó en el Japón. No, ya no. El Protocolo de Kioto fue solamente hasta el 2020, ¿no? Ahora estamos con el Acuerdo de París. Y eso, por si acaso, prácticamente nace en el Perú, en Lima. En la COP20, cuando estaba gobernando, ¿quién? Ollanta, ¿no? Se sentaron las bases para firmar esto del Acuerdo de París. ¿Quiénes firmaron este documento? 195 países. ¿No? Entra en vigor el 2020, cuando termina, ¿quién? El Protocolo de Kioto. Perdón. El COVID.
Dice, ¿cuáles son sus planes de acción mundial? Mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados centígrados. Ahorita. Las emisiones globales, ¿sí? No me alcanza a hacer la práctica, pero miren lo que pasa en el Perú. Porque en el Perú algo está pasando. ¿Mm? ¿Cuánto producimos nosotros de contaminación como país? 0,4%. Sin embargo, somos uno de los países más damnificados, porque no es un problema mundial, ¿no? Entonces, quería preguntarles a ustedes, por ejemplo, ¿cómo creen? Yo dije, miren, una cosa que no me han capaz entendido, dije, por ejemplo, eso de los desfiles, o sea, profesor, que tenemos que andar siempre ahora con bloqueador, con sombrero, así es ahora. ¿Mm? Es una consecuencia, entonces. ¿Mm? Y además está causando, ¿qué cosa? Cáncer a la piel. ¿Qué más estará causando en el Perú? A ver. A ver, jóvenes, ilustres. ¿Qué más estará causando en el Perú? Marcela, ¿dónde está la Marcela? Marcela Mireia Tupa. Buenos días, hijita. Sequías. Buenos días, profesor. ¿Qué más, hijita? A ver, ¿qué más estará causando en el Perú? A ver, ¿qué está pasando, hijita, con los glaciares, Marcela? Se están deshielando. Ajá, se están deshielando. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha viajado al Colca, entonces, por ejemplo, han visto el Coropuna. Es grandote, ¿eh? En el Perú se supone que es el número 3. El número 1, el más alto, es el Huascarán. El número 2 es el Yerupaja, deslizamiento en lancha. El número 3 el Coropuna. Como nunca han visto, blanco, qué chévere. En vivo y en directo. Pero los que son del sitio, ¿qué te dicen? ¿Sabes qué? Exacto, muy bien, Lisbeth. Por si acaso el Coropuna cada vez tiene menos blanco, está retrocediendo. Pero como tú nunca has visto, dijiste, pero lo máximo, no, que está yendo, cada vez está bajando. Es más, donde nace, por ejemplo, el Amazonas, porque el Amazonas nace en Arequipa, esa cordillera se llama del Chila. Eso ya está pelado completamente, o sea, ya no hay nada de blanco ahí. ¿Mm? Entonces, muchos, dice que había en el Perú más o menos 3.000 glaciares. Un poco más de... Ahora solamente existen un poco más de 2.000. ¿Qué ha pasado? Producto del calentamiento global, desapareció. ¿Mm? Ese es uno, ¿no? O sea, es una consecuencia. Otro, que se habla de las sequías, cada vez es más frecuente en el Perú el fenómeno del Niño. ¿Y el fenómeno del Niño qué cosa ocasiona? Prendemos la televisión, Piura, Tumbes, Chiclayo, se está cayendo el cielo, inundaciones. Eso malogra las cosechas, los caminos, ¿no? ¿Qué pasa en Arequipa, en Puno, Apurímac? Sequía. No hay agricultura. ¿Qué pasa en el mar peruano? En el mar peruano se supone como las aguas son frías, entonces al entrar aguas tropicales del Niño, ¿no? Desastres naturales, ¿qué se llama? La anchoveta, o bien se muere, o bien tiene que escaparse a otros sitios. O sea que la pesca también empieza a sufrir las consecuencias. Incluso las aves guaneras, ¿acaso comen ballenas? ¿Acaso comen delfines? ¿Qué cosa comerán las aves guaneras? Supongo que comerán las anchovetas, que son chiquitos. Y sin querer, ¿no? Todo se genera un problema. Eso se ha hecho cada vez ahora más frecuente. Eso es una consecuencia en el Perú. Un desequilibrio, muy bien, Nayeli. ¿Ya? Es un desequilibrio. Una cadena de problemas. Pero yo creo que Briseida, yo creo que Marcela, yo creo que Lisbeth también son parte del problema. Porque, a ver, hasta Nicole también es parte del problema. Ya se pela inocente. Todos somos culpables. Todos. La Nicole está tomando ahí con su botella de plástico. El Luis Pablo dice yo no. Los que dicen yo no son fenómenos. Son fenómenos, porque se supone que viven en otro planeta, qué cosa. Son peores. Plásticos, Briseida, después, ¿qué más? A ver. Las bolsas de plástico. Los descartables, por ejemplo, ahora cuando se va a un sitio descartable, ¿no? Pedimos, o sea, para llevar la comidita, qué sé yo. Cada vez hay más carros, ¿no? Qué bueno fuera que todo el mundo utilizara, por ejemplo, bicicletas. Pero también, ¿cómo se les ocurre hacer las ciclovías en Arequipa, no sé, cuando queman, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, me van a disculpar, no puede trabajar ¿qué se llama?
la práctica, pero ya habrá oportunidad. Nos vemos la próxima semana con temas económicos. Chao, hijitos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, Hasta la próxima clase, profesor. chao, campeones. Al año que viene.